Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo en esta mitad de semana, días con mucha información meteorológica y en los próximos minutos vamos a hacer la actualización en todo nuestro país. Ha dejado de precipitar en el norte chico de Chile, pero la emergencia continúa y los temas preocupantes también están en la palestra. Los vamos a seguir reporteando, por supuesto, durante las próximas emisiones informativas de nuestro canal. Comenzamos el programa, bienvenidos y bienvenidas. Y a propósito de lo mismo, estas son algunas de las imágenes que nos ha dejado lo que sucedió en la región de Atacama, particularmente en la provincia del Huasco y en prácticamente toda la región de Coquimbo. Queremos hablar de lo que se viene por delante en días donde las labores de emergencia continúan. Yo les hablaba de la remoción de escombros, de piedras que fueron arrastradas por los caudales y también pensando en vecinos y vecinas. Medidas de emergencia para proteger a los damnificados. Ese es el titular para iniciar la conversación de esta noche en CNN Tiempo. Bueno, y vamos a saludar en conexión con el canal al doctor Osmar del Toro, director ejecutivo de Revitamed. Gracias, doctor, por la conexión. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muy buenas noches a ti, José, y a todo el equipo. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle en términos generales, ¿cuál es su visión como especialista, como médico, de los principales riesgos a los que están expuestas las personas que se vieron afectadas por este sistema frontal? Bueno, sinceramente, primero que todo yo quiero enviarle un gran abrazo a todos los damnificados que de alguna manera han estado afectados en este temporal, en este proceso. Así que, vamos a poner todo nuestro granito de arena para poder apoyar. Es bastante preocupante lo que se viene. Está de alguna manera, como tú bien decías, pasando la etapa aguda del evento. Sin embargo, recién comienza la emergencia sanitaria. Ahora vamos a ver un incremento de dos grandes grupos de enfermedades, enfermedades digestivas y enfermedades respiratorias. De ahí que tenemos que establecer y tener claro que van a aparecer mayores brotes de hepatitis A, mayores brotes de colitis, gastroenteritis, aumento del COVID, aumento de la circulación de bacterias, neumonías, etcétera, que van de alguna manera a complicar. Y ojo con las poblaciones vulnerables, que de eso también queremos conversar. Claro, y en ese sentido, doctor, ¿hacia dónde debiese atacar o atender la medida de la autoridad, pensando en esta proyección que usted está realizando hasta ahora en CNN Tiempo? Ya tenemos que saber que en contexto de las labores de saneamiento vamos a tener medios contaminados. El agua va a estar contaminada, obviamente, va a haber aguas servidas, va a haber aumento de vectores, roedores, etcétera. Por tanto, sepan las personas en primer lugar que al manipular cosas, la principal vía de contaminación son las manos, el agua, y son los que quiero hacer mayor énfasis en esta entrevista. En primer lugar, sepa que cuando estás trabajando en labores de saneamiento, no es lo mismo que estar haciendo en la casa algún quehacer hogareño. Estás manipulando material contaminado, material que posteriormente, si te llevas a la boca sin el adecuado aseo de las manos, vamos a tener esos brotes de infección inevitablemente. Y de ahí la primera medida, vamos a tener necesitamos aumentar el aseo de las manos después de ir al baño, después de las labores de saneamiento, no ingerir ningún alimento, aunque estemos agotados, aunque estemos en ese proceso, no llevarse a la boca nada con las manos contaminadas. Por eso, lavarse las manos frecuentemente, y si no tienes agua a la mano, por favor, uso de alcohol gel en abundancia para poder disminuir la carga bacteriana o viral que se pueda presentar. Por otro lado, muy importante el consumo de agua, porque ahora el agua está contaminada, se ha cortado el abastecimiento de agua y también de electricidad, que hay algunas cosas que hay algunos matices que queremos precisar, pero el agua embotellada es la principal opción. A la hora de el gobierno tener en consideración, tiene que aumentar el abastecimiento de agua embotellada en bidones, en botellas de diferentes litrajes. Si por alguna casualidad la persona, la familia necesita, tratar el agua de alguna manera, necesitamos en primer lugar, si está muy turbia, hay que filtrarla bien, ya con algunas gasas, paños limpios, evidentemente, filtrarlo, hervirlo, y después que el agua llegue a ebullición, que hierva, dejarlo al menos 3 minutos en ese estado, dejar que se enfríe y posteriormente envasarla en un recipiente limpio. El uso del hipoclorito de sodio, el cloro casero sin aditivos, que se añade habitualmente 3 gotas por cada litro de agua, y eso para uso común.
bien, siempre considerar que se debe percibir un olor, que el agua tiene un olor a cloro, para que, y si no, hay que añadirle, duplicarle la dosis. Pero son recomendaciones básicas que van de alguna manera, de todas maneras, a intervenir en el proceso de la gastroenteritis y los cuadros digestivos. Claro, usted mencionó varios artículos o varias ayudas que también han relevado a la autoridad como lo necesario para ir a hacer frente a esta emergencia, partiendo por el agua embotellada. Así que ahí nos deja varios consejos y recomendaciones el doctor Osmar del Toro, a esta hora en conversación con CNN Tiempo, director ejecutivo de Revitamed. También las autoridades han hablado de la necesidad de algunas vacunas, por ejemplo, para hacer frente a eventuales cuadros de hepatitis, como usted señalaba anteriormente, ¿no? Así es, tal cual. La vacunación ahora es importante. Ya no solamente es un cuadro preventivo, sino ya hay que actuar a favor de la familia para cortar de alguna manera la circulación viral. Se hace más que nunca necesaria hacer un llamado a la población a la vacunación también de los virus respiratorios. Hablo de vacunación Exacto. contra COVID, vacunación contra los gérmenes que están circulando como neumococo en el caso de los adultos mayores y por favor, hay que acercarse, hay miles de formas donde pueden acercarse para que puedan acceder a una vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, menor va a ser la circulación viral. Es un acto de humanidad por nuestra familia, por nuestros adultos mayores, por nuestras embarazadas, por nuestros niños. Exacto. Por eso es un llamado importante el hecho de que tenemos que vacunarnos porque ahora van a aumentar los casos respiratorios, tanto por la vía estacional que corresponde, Obvio. sino también por el elemento también climatológico que ha afectado. Quiero hacerle una pregunta, doctor, que va más allá de la contingencia propiamente tal, pero que nos permite poner en contexto lo que se está viviendo durante estos días. Por ejemplo, en una comunidad con miles de habitantes, sabemos que pasa en la región de Coquimbo, que no están con agua potable. Allí hay un riesgo sanitario, es evidente. ¿Cuánto tiempo demuestra la experiencia histórica, si analizamos casos que han sucedido en otros territorios de Chile o del mundo? ¿Cuántos días más o menos eventualmente podrían llegar a pasar para que se desate una crisis sanitaria de proporciones cuando no se cuenta con el suministro de agua potable? ¿En cuántos días las cosas se podrían complicar aún más si es que no vuelve el agua? En esto hay diferentes etapas, porque hay diferentes virus, bacterias que tienen distintas vías digamos, de incubación y Ok, de expresión. ya, Por tanto, vamos a ver, en 24 horas cualquier persona puede tener una intoxicación alimentaria. Una persona que no lave adecuadamente en este proceso un alimento, que consume una fruta que debe ser bien lavada y ahora tal vez no pueda tener ese acceso. Una persona que por falta de electricidad se cortó la cadena de frío de las carnes. Por tanto, hay ciertos tipos de enfermedades que van a aparecer en 24, 48, 72 horas. Y posteriormente vamos a tener un periodo que puede durar incluso meses en los cuales no se pueda salir en la región de crisis sanitaria propiamente dicha por circulación de algunos gérmenes y de inaccesibilidad al agua potable. ya. Y en ese sentido entonces uno deduciría de su respuesta anterior que la medida de la autoridad, claro, hoy busca atender una emergencia, pero la medida de la autoridad es de mediano plazo. Allí va a haber que seguir haciendo un monitoreo constante, por lo menos por un par de semanas o los próximos meses, tal vez. Y considerar que se va a quedar, o sea, las labores de saneamiento van a continuar durante semanas y meses. Y mientras ocurra esos eventos va a haber exposición. Por eso es que tenemos que cuidarnos y extremar las medidas higiénicas en todo momento. Ahora más que nunca, pero después de la emergencia sanitaria, son medidas habituales que todos tenemos que tener en nuestro día a día y en nuestro cuidado. Yo le quiero hacer ahora una pregunta como consejo ciudadano para vecinos y vecinas que tal vez tengan la oportunidad de estar viendo este programa a esta hora y sobre todo para aquellos que están en la zona de la emergencia, a quien otra vez abrazamos desde el estudio de CNN Tiempo. Le quiero hacer una pregunta respecto a señales que pueda manifestar nuestro cuerpo de que algún cuadro se está complicando y cuáles eventualmente podrían ser los primeros auxilios que podría prestar un ciudadano que esté al lado de la persona que está presentando complicación. Obvio que lo ideal es que sea atendido por un médico, que exista la red asistencial que dé aquella cobertura, pero me refiero a la primera atención que puede entregar una persona que está al lado para luego ser derivado tal vez a un especialista. ¿Qué nos aconsejaría? Pienso, por ejemplo, en personas diabéticas. Sabemos la cadena de frío clave para mantener insulinas. Bueno, cuadros de esas características que eventualmente se podrían complicar. Lo escucho, doctor, con todos sus consejos. Como siempre, José, qué buena pregunta. Mira, acá Gracias. tenemos que dividirlo en varios capítulos, pero vamos a conversar sobre ese tema.
En el caso específico de las personas que estemos sospechando un cuadro, digamos, digestivo, las primeras manifestaciones van a ser dolor abdominal y va posiblemente a tener vómitos y diarreas. Las primeras horas es de pura observación. El cuerpo necesita eliminar esas toxinas que recibió de alguna manera, intoxicación y demás. Por tanto, es una medida fisiológica de nuestro cuerpo. Al pasar las horas, si notamos a esa persona con confusión mental, con deshidratación, la piel muy seca, que habla de repente incoherencias, que orina poco, son casos que ya constituyen una emergencia en contexto de la deshidratación. Si la diarrea que hace, ya la expulsión, vas a notar sangre o tiene alguna característica visuales ya como un sangrado o algunas complicaciones como flemas y demás, cambio de coloración, rápidamente hay que llevarlo a hidratar a una posta, a un centro de urgencia para poder tomar una medida de urgencia. Las personas diabéticas que lamentablemente pierdan la cadena de frío, su medicamento, lo principal ahora hay que extremar la dieta. Si no puede controlarse mediante el medicamento de uso habitual, control estricto de la dieta. Aquí el riesgo fundamental es que haga hiperglicemias, o sea, que la persona comience a notar confusión, puede tener cuadros de desorientación, cuadros de que comience a picarle mucho el cuerpo, orinar mucho, y eso ya es cuadro de un aumento de la glucosa. Y por el contrario, si se coloca un medicamento en mal estado, puede generar el efecto adverso o contrario a lo que se espera. Se puede tener cuadros incluso variables de hipoglicemia. Se pone frío, sudoroso, tembloroso, confuso, y cualquiera de estas dos versiones es momento de llevarlo, obviamente, para medir la glucosa. De ahí está también, se me ocurre, porque en estos eventos ocurren muchos accidentes, hay traumatismos, hay heridas visibles y también se pueden contaminar. Las infecciones de las heridas, tanto en el diabético como en las personas normales, en nuestra familia, que se cortan o tienen algún golpe en contexto de un saneamiento, de una labor de quitar escombros, etcétera, es fundamental que tengamos ciertas medidas de resguardo. Ojo con el botiquín. Abastézcase, por favor, si puede acudir a una farmacia. El gobierno debe llevar también algún tipo de botiquín que contenga, por ejemplo, no solamente el agua, que contenga termómetro, gasas estériles, algún elemento de desinfectante como yodopovidona, en el caso de que no, el paciente no le haga alergia, o algún medido líquido para desinfectar esa herida, para cubrirla, vendarla adecuadamente y mantenerla seca. Lo primero, abundante agua y jabón. Si una persona sufre una herida, un corte, lo principal es agua limpia y jabón abundante. Y después hay que desinfectar, cubrir la herida, y si aparece fiebre, pus o en la zona muy enrojecida, que hay un signo de infección, hay que manejarlo a tiempo. Ya, importante también esos consejos que entrega el doctor pensando en las cosas que eventualmente otros ciudadanos puedan aportar en estas ayudas que se están congregando en todo el país, desde municipios en la región metropolitana, desde otras regiones de Chile, pensando en llevar ayuda. Usted nos hablaba del agua embotellada, aquello lo ratificaba en conversación con nosotros el día de hoy el alcalde de Vallenar y así otras autoridades, pero también elementos para crear botiquines también pueden ser una buena ayuda y eventualmente atender, por ejemplo, a través de un primer auxilio una herida y sobre todo pensando, por ejemplo, en pacientes diabéticos, donde una herida puede ser aún más complicada. Ya estamos casi en el tiempo, doctor Del Toro, si quisiera agregar alguna recomendación final, algún consejo, le dejo a disposición la pantalla y el micrófono de CNN. Muchas gracias. Siempre recordar que son eventos de verdad que prueba la tenacidad del pueblo, de las familias, y necesitamos salir adelante. Cuídense, por favor, las vías respiratorias, donen guantes, mascarillas, eviten, o sea, colaboren de esa manera para poder ayudar a las personas que están damnificadas, por lo menos para, desde el punto de vista sanitario, poder disminuir la propagación de infecciones y disminuir también costes importantes para las familias. Claro, la ciudadanía muestra su mejor cara a través de la solidaridad. Todos los territorios del país se unen para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas por la emergencia, pero no nos olvidamos que la mayor responsabilidad la tienen nuestras autoridades para entregar una respuesta rápida a quienes se han visto afectados por este evento meteorológico. Gracias, doctor Osmar Del Toro, que tenga una buena noche. Seguimos en contacto.
Gracias a ti y a todo el equipo. Que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, durante los últimos días hemos analizado la emergencia desde diferentes perspectivas. Hablamos el día de ayer de geología, hemos conversado con las autoridades locales, también con vecinos y vecinas. Y lo que queríamos hacer ahora es entregar algunos datos, recomendaciones para enfrentar estos días que vienen por delante, que son duros, con la mayor certeza sanitaria, con algunos consejos y recomendaciones que nos permitan no enfrentar eventualmente escenarios complejos como enfermedades respiratorias, heridas, etc. Vamos a la pausa a esta hora en CNN Tiempo. Al regreso, el pronóstico de todo nuestro país.